Bueno, buenos días. Estamos hace casi un mes en Colombia. Estuvimos en Medellín enseñando en el seminario y ahora algunos días en Bogotá. Teníamos el viaje planificado hace mucho tiempo y no sabíamos que teníamos que venir a un funeral en la familia, pero el Señor tiene todo bajo control. Muchas gracias por la invitación hoy y quiero invitarles a pensar en lo que es la misión del cristiano en la sociedad. Y a partir de las palabras del maestro de maestros, del predicador más grande que ha existido, Jesús de Nazaret, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Jesús utilizó aquí dos metáforas que son tan sencillas porque son de uso diario, pero también tan profundas que expresan muchas de las verdades que necesitamos nosotros saber. Solamente el genio divino de Jesús pudo producir semejante contenido en pocas palabras como lo vemos aquí. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Esto es parte de lo que tradicionalmente se conoce como el Sermón del Monte. Jesús dice que subió al monte y la multitud lo siguió y él se sentó y les habló. Y algo de lo que dijo fue esto: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Les invito a orar. Señor, qué privilegio es para nosotros venir a tu palabra. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos hables hoy. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma están sedientos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estas dos metáforas tan sencillas y a la vez tan profundas expresan una respuesta muy importante a la pregunta: ¿cuál es la misión del cristiano? ¿Cuál es la labor que nosotros, como seguidores de Jesús, estamos llamados a cumplir en el lugar donde Dios nos ha puesto? Es una pregunta muy importante porque define el propósito de nuestra vida como creyentes, como seguidores fieles de Jesús. Y aquí, en estas dos ilustraciones o metáforas tan sencillas, el Señor nos da una agenda de vida, una agenda de trabajo. En primer lugar, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, para ser más prácticos, Él nos está diciendo: ustedes son la sal de Colombia.
Ustedes son la sal de Bogotá. A ver, repitamos todos. Nosotros somos la sal de Colombia. A ver, nosotros somos la sal de Colombia. Nosotros somos la sal de Bogotá. ¿Sí lo creemos? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Para qué se usa la sal? Para darle un sabor a la comida, darle sazón. Y a ustedes no les pasa eso de que prueban algo que está sin sal y tienen que ponerle sal para que le dé sabor. ¿Y qué otro uso se le daba a la sal en la antigüedad? Para conservar. Todavía en muchos lugares se usa eso, se compra la carne y se le pone mucha sal para que la carne no se dañe. Y en general, ese era también el uso que se le daba a la sal en el tiempo de Jesús. Y lo que está diciendo el Señor es, ustedes son la sazón de la sociedad. Ustedes son la sazón de Colombia. Ustedes son los que están llamados a que la corrupción y la sociedad colombiana no se dañe, la preserven. Ustedes son los que están llamados a darle sabor, un sabor diferente a la sociedad. Y el segundo ejemplo que él da, ustedes son la luz del mundo. Podríamos leerlo otra vez, ustedes son la luz de Colombia, ustedes son la luz de Bogotá. A ver, repitamos otra vez. Nosotros somos la luz de Colombia, nosotros somos la luz de Bogotá. Y aquí él explica un poquito más. Él habla de que la luz, como en ese tiempo no había luz eléctrica, pero el uso es igual, no se pone una luz y se esconde, sino que una luz tiene que ponerse en un lugar donde pueda brillar para erradicar las tinieblas de ese lugar. Y él lo dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, porque ahí está para que todos la vean. Lo mismo, una lámpara no se prende y se pone debajo de un cajón. Más bien, se pone en un lugar alto y ahí dice para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahora, estas dos cosas, la sal de la tierra y la luz de la tierra, o la sal de Colombia y la luz de Colombia, no son opciones para un seguidor de Jesús. Eso viene junto con el compromiso que hacemos con el Señor. Eso nos hace la sal y la luz. Eso nos da esa característica. No es que nosotros podemos escoger ser la sal y ser la luz. Lo somos. Lo que podemos escoger es si nos quedamos como la sal en un salero encerrados, o nos quedamos como una luz debajo de un cajón, escondidos. Eso sí lo podemos escoger. Y me parece que por mucho tiempo los cristianos hemos disfrutado la comunidad en el salero y no hemos esparcido la sal para darle sazón a la sociedad y para preservar a la sociedad de la corrupción que vemos que ocurre. Y me parece que los cristianos hemos jugado a las escondidas con la luz. Escondemos la luz y no dejamos que la luz brille en la sociedad. Por eso Jesús dice, una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Y la implicación es un cristiano que es la luz del mundo, no se puede esconder. Esa luz está para brillar. Y noten ustedes, en el versículo 13 y en el versículo 14, Jesús usa el indicativo. Jesús está describiendo, ustedes son. Es una descripción, una característica que es. Pero en el versículo 16 pasa al imperativo. ¿Qué es un imperativo? Una orden, un mandamiento. Eso no nos da la opción de no hacerlo. Hagan brillar su luz. Ahí hay un imperativo, un mandamiento de Jesús. Él espera que como creyentes hagamos brillar la luz. Es el mandamiento que Él nos da delante de todos
para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y Él no nos deja duda de qué es lo que está pensando. Él dice que la luz brilla a través de las buenas obras de los creyentes. Cuando los creyentes están en la sociedad participando de tal manera que viven realizando buenas obras, la gente puede ver. ¿Y qué es el resultado final? Glorificar a Dios. Si hay una sociedad que se aparta de Dios y se va de Dios, es porque no hay luz que está quitando las tinieblas. Esa luz está escondida. Aquí en las cuatro paredes nos escondemos. Aquí brillamos. Pero lo que dice el Señor es, hagan brillar su luz delante de todos. Eso incluye todos. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus familiares, todos, es todos. Allí donde Dios nos ha puesto, debemos obedecer ese mandamiento de Jesús, de ser una luz que no se esconde. Y por eso cuando Héctor me pidió el título del sermón, yo le dije, bueno, no juguemos más a las escondidas. Quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que tomar esa decisión de no escondernos más, sino salir a la sociedad y poner nuestra luz a través de las buenas obras para que esa luz disipe las tinieblas y todos puedan entonces glorificar a Dios. Nuestra vida en la sociedad debe ser de tal manera que no llame la atención hacia nosotros. ¿Se dan cuenta? La luz no brilla para que todos digan qué bonita la luz. La luz, dice el Señor, brilla para que todos digan qué grande es Dios, que puso a estas personas aquí, para que nos ayuden y nos animen. Ahora, cada uno de nosotros debe pensar de esta manera. ¿Estoy jugando a las escondidas con la sociedad, con mi barrio, con mi vecindario, con mi calle? ¿Ahí soy una luz que trae testimonio de que todos puedan ver las buenas obras y glorificar a Dios? ¿O me estoy escondiendo, me estoy quedando en el salerito, contento con toda la sala ahí y no salgo para que esa característica que el Señor me ha dado ayude a la sociedad? ¿O tengo la luz aquí guardadita, todos contentos aquí, pero no la ponemos en los lugares donde se necesita? Todos debemos preguntarnos, ¿cuáles son esas buenas obras que mi barrio necesita, que mi calle necesita, que mi vecino necesita, mis compañeros necesitan? ¿Cuáles son esas buenas obras que deben brillar para que todos glorifiquen a Dios? Me gustaría que fuéramos a Colosenses, al libro de Colosenses. Y ese libro, con todo el respeto de los hermanos que estuvimos el miércoles, pero quisiera retomar algo que estuvimos estudiando el miércoles pasado en Colosenses. Y para hacer una diferencia de la motivación, ¿por qué obedecemos nosotros? ¿Por qué obedecemos? Entonces, el cristiano, algunos piensan que obedecemos porque nos toca, es porque es mandamiento y es una ley y nos toca. Y entonces es como, yo siempre he dicho que es un ejemplo, es como si uno tuviera que amar a su esposa porque tiene el revólver, el suegro aquí, ¿no? ¿La ama o qué, hermano? y es como por presión. Y a veces les toca a algunos así, porque bueno, les toca casarse, ¿no? Les toca porque es que les tocó ya, hermano. Y si usted no se casa, mire,
vuela plomo. Pero no es eso realmente lo que Dios nos manda y cómo debemos obedecer a Dios. No es así, no es por imposición, ya no obedecemos por ley, ya no obedecemos por miedo, ya no obedecemos porque el temor al infierno, que si tú no obedeces entonces vas a ser torturado eternamente. No, ya no obedecemos por eso, sino que el apóstol Pablo nos da una nueva definición de por qué obedecemos. Y entonces nos va a decir lo siguiente en el capítulo 3 de Colosenses, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. Y esa es la introducción del tema, porque antes Pablo nos ha dicho que hemos muerto con Él, con Cristo fuimos muertos, con Cristo resucitamos ahora, con Cristo estamos en lugares celestiales, y estábamos viendo uno de los versículos, yo creo que Néstor se acuerda de ese versículo. Néstor, ¿te acuerdas del versículo donde, o es en Filipenses donde dice que estamos en lugares ya celestiales con Cristo, o es en Efesios donde dice que ya estamos con Él en un sentido así como, ¿ah? ¿Cuál versículo? ¿Qué dice? Sí, pero hay un versículo que dice que estamos ya en el cielo con Él, estamos al lado del Padre. Estamos al lado del Padre. ¿Qué versículo es ese? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto, Martica. ¿Cuál? Encuéntralo. Néstor, encuéntralo. ¿Ah? Ay, perdón, Edgar, perdóname. Yo siempre... Perdóname, Edgar. Y dice, yo sé que está en Efesios también, que estamos ya sentados. ¿Qué versículo es, Edgar? Bueno. Y en Colosenses lo habíamos encontrado también, ¿no? Que ya estamos con Él. Y bueno, uno de esos versículos puede ser el capítulo 1, versículo 13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos en ese reino. Efesios 2:6, ¿qué dice, Martica? Nos resucitó. ¿Qué dice ahí? ¿Que en dónde nos puso Él? En lugares celestiales. En lugares celestiales. Entonces, sí, estamos en esta tierra. Ciertamente estamos en esta tierra. Pero para Dios, para el Padre, por la obra de Cristo, por el poder de la obra de Cristo, para Él ya estamos en lugares celestiales. Increíble. ¿Saben qué? Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en nosotros, es decir, Él sabe que su obra la va a cumplir a través de su Hijo, Él sabe que es a través de esa obra perfecta del Señor Jesucristo, y Él dice: por la obra de Cristo, ustedes ya están aquí conmigo, ya están al lado mío. Y sí, yo sé, yo me conozco, yo sé, yo no soy perfecto en mí mismo, pero por la obra de Cristo, por su gracia, por lo que Él hizo por mí, estoy a su lado, sentado al lado del Padre, ya. Él lo ha dicho. ¿Hay alguna otra escritura? Porque de pronto esa se coló en las escrituras. Entonces leamos otra. Colosenses 3:3. Oh, sí, esa es una... Y estaba ahí a 2 centímetros, a menos, a 1 centímetro. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estamos ahora? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que algunas personas, miren, pónganle cuidado a lo que voy a decir. Algunas personas obedecen porque tienen que alcanzar la gracia, porque tienen que agradar. Pero esa no es la motivación que dice Pablo. Nosotros obedecemos porque ya hemos obtenido gracia, porque ya hemos sido resucitados con Cristo, porque Él ya ha hecho una obra con nosotros, nos tiene al lado del Padre, y porque todas esas cosas han pasado en Cristo, porque ya somos hijos, amados, aceptados, perdonados, porque Cristo ha hecho esa obra por nosotros, porque nos ha amado inmensamente. Por eso respondemos en amor al amor de Dios. Nosotros no obedecemos para alcanzar cosas, nosotros no obedecemos porque me falta obedecer esto, porque si no Dios no me quiere.
Y eso es como yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? Como el papá, la mamá con los niños, si te tomas la sopa te quiero, pero si no te tomas la sopa no te quiero. Entonces el niño es tomándose esa sopa porque quiere el amor del papá y de la mamá, y entonces se la toma y le salen lágrimas, se toma esa sopa aunque sepa feo. A los niños no les gusta la sopa, menos a Mafalda, y Mafalda tomándose ahí la sopa porque no, ese no es la manera, esa no es la motivación. Nosotros no obedecemos para agradar, o no, mejor dicho, para alcanzar gracia. Nosotros no obedecemos para lograr algo con Dios. Todo lo que somos, ya lo somos por la obra de Cristo, por gracia, por todo lo que Él hizo cuando nosotros estábamos, incluso en nuestros delitos y pecados. Él ya lo había hecho por nosotros. La vida del cristiano es una respuesta de amor al amor de Dios. Y por eso ese versículo que hemos repasado tantas veces de Juan, porque de tal manera Dios nos ha amado. Él nos amó, nos ama profundamente. El cristiano es una persona que simplemente ha descubierto cuánto amor Dios tiene por él. Y al descubrirlo, responde al amor de Dios, en amor, no por miedo, porque es que no saben cuán serio es este tema. ¿Saben qué? En muchas iglesias la obediencia es por miedo. Y usted da por miedo. Y usted es maldito si no paga sus diezmos, y usted es maldito si no hace esto, y si no viene a las 5 de la mañana, y si no viene a las 3 de la mañana, y si usted no está en los ayunos del fin de semana, y si usted no va al encuentro, y si usted no va a tal cosa, usted está alejado de Dios. Eso produce angustia. Eso es una carrera. Y nunca uno puede satisfacer todo lo que le dicen a uno que uno tiene que hacer. Y uno corra detrás de todo lo que le dicen a uno que hay que hacer. ¿Y sabe qué produce eso? Cristianos quemados, que se agotan, que llegan después de 5, 6 o 7 o 10 años en esa carrera. Cuando están jóvenes se dedican a correr y a hacer más que todos los demás. Y cuando han pasado tantos años sacan la lengua y se dan cuenta que no dependía de ellos, que es imposible. Yo lo sé porque he contado muchas veces la historia de nosotros, de guardar esa ley, y la ley nunca se satisface. La ley es un hueco inmenso que nunca se llena, siempre hace falta algo más, y uno es corra y corra y corra. Pero uno de los versículos liberadores en mi vida es Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Ustedes se lo saben de memoria. Justificados pues por la fe, tengo paz. ¿Saben? No se imaginan lo que hizo ese versículo en mi vida. Y también en la vida de Lutero, ¿no? Porque Lutero se pegaba y se decía, no, más, hay que darse más, porque más sangre, tiene que salir más sangre para agradar a Dios. Hasta que leyó todos esos capítulos de Romanos y dice, por la fe. ¿Cierto? Es por la fe. Justificados pues por la fe, tengo paz. ¿Sabe qué? Ya tenemos paz con Dios. ¿Será que usted tiene paz con Dios? Sí. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere Él que haga? Pues realmente Él quiere es que respondamos a su amor. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Yo sé, todos como padre hemos pasado por esa época en la que nuestros hijos pequeños no pueden hacer todo lo que uno quisiera que ellos hicieran. Por ejemplo, están tomando la sopa y se llevan la cuchara y de pronto la cuchara le entra por el oído y se riegan todo, ¿cierto? Y hacen un reguero de cosas y de todo. ¿Saben por qué es? Porque ellos todavía no han desarrollado su capacidad motriz, todavía no pueden. Uno no les puede exigir que coordinen perfectamente, ¿o sí? No, es imposible, ellos no pueden, están desarrollando sus capacidades de coordinación. Así nos ve Dios, Él nos ama a pesar de que somos bastante descoordinados en nuestras cosas, cometemos errores y no somos tan perfectos, jamás en esta vida como Él, pero Él nos ama profundamente, como nosotros amamos a nuestros hijos y les perdonamos y les pasamos por alto cantidad de cosas y rompen. Yo me acuerdo que nosotros dijimos con Paulinita, nada de cosas
como finas en la casa, nada de porcelanas. Ya les digo, ¿no? Ustedes dos que de pronto se meten en el cuento. Ah, cosas valiosas, porque los niños están pasando y con una manita botan una cosa y con la otra manita botan otra cosa y cogen un palito a jugar acá, pero con el lado de atrás del palo rompen todo. Esa es la vida de los niños. ¿Los amamos? Así somos para Dios. Dios nos ama a pesar de nosotros. Ahora sí vayamos a Colosenses, porque no hemos leído sino un pedacito. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, ya que hemos sido resucitados con Él, ya que estamos sentados al lado de Él en lugares celestiales, ya que estamos por la obra de Él aceptados y tenemos su pleno amor total, entonces miremos, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Es decir, Cristo nos quiere hacer entender que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. ¿A qué morimos nosotros? A una independencia, a vivir independientes de Dios. A eso morimos. Morimos, no, a ver, es que esto es delicado y algunas personas lo pueden malinterpretar. No es que ya no pequemos, pero el cristiano no ama el pecado. ¿Sí me entienden? No amamos el pecado, ni queremos estar en él. No lo buscamos intencionalmente. No, ese no es nuestro deseo. Amamos a Dios, lo amamos profundamente. Ah, pero fallamos. Y aquí Pablo nos dice, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos ya muerto. Es decir, debiéramos estar, y de hecho ya estamos muertos a esta idea de la independencia de Dios. A esa idea en el cristiano ya no existe. Lo que ahora existe es una absoluta dependencia de Él. Y esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene dos aspectos. Otra vez, espero que me entiendan bien. Es perfecta por Cristo y es imperfecta porque somos humanos. Pero es perfecta porque Cristo, nuestro vicario, es perfecto y Él hizo todo perfecto por nosotros. Su bautismo es el que el Padre aceptó. El de nosotros no es tan perfecto porque pudo haber quedado una patica por fuera del agua, ¿cierto? Y más en esta piscina que tenemos, que es pequeñita, entonces nos queremos asegurar de que no quede nada por fuera, ¿no? Pero de pronto uno hunde la cabeza por este lado para que quede bien metida la cabeza y saca un pie. Y aunque su bautismo haya sido imperfecto, el perfecto es el de Cristo que nos representa. El arrepentimiento suyo, de pronto usted no se acordó de todos sus pecados o no se quiso acordar de todos sus pecados, pero en Cristo Jesús, por su perfección de su sacrificio, nuestro arrepentimiento es perfecto. Porque el Padre nos mira, el Padre Celestial nos mira a través de Cristo. Cuando Él me ve a mí, cuando Él los ve a ustedes, ve es a Cristo Jesús. Y por eso nos declara santos. Nos declara santos no porque nosotros seamos santos, sino porque Cristo es santo a nuestro favor. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué obedecemos? No es por miedo. No es porque el pastor se va a poner bravo. No es porque Dios nos va a castigar. Porque es que esa es otra de las cosas terribles que en las iglesias a veces decimos, es que si usted no obedece, el Señor va a traer castigos. No, espere un momentico. No, Dios nos ama. Dios nos ama. Y muchas de las cosas que cometemos, las faltas que cometemos, traen de sí mismas castigo. Es decir, nosotros mismos nos acarreamos dolor. Dios se duele con nosotros cuando fallamos. Porque digamos una mentira, por ejemplo, decimos una mentira y Dios dice, ahí está otra vez, mire lo que va a traer. Pues claro, va a mentir y entonces se comienzan a crear una cantidad de cosas que al final nos hacen sufrir a nosotros mismos. Dios no quiere, Dios dice, ¿para qué mientes? ¿Para qué vas a mentir? ¿Por qué te haces tú mismo daño?
Así que no es que Dios nos odie, es que nosotros causamos dolor sobre nosotros mismos. Por ejemplo, un adulterio, un ejemplo. Dios no nos va a maldecir, sino que ese mismo adulterio va a traer sobre usted todo tipo de dolor, todo tipo de angustia, todo tipo de sufrimiento, todo tipo de consecuencias. Y Dios dice, ¿para qué vas a hacer eso? No lo hagas. ¿Perdemos la condición de cristianos? Ay, hay algunos dicen, sí, está en el infierno ya. No la perdemos. Si la persona no reniega de Cristo, es cristiano todavía, es un cristiano carnal, podemos decir, es un cristiano que le hace falta sensatez, que le hace falta sabiduría, que le falta aprender a creer, a tener fe en Dios. Pero Dios lo ama y dice, le da quisiera darle su coscorrón, ¿cierto? Por bruto. ¿Por qué se pone a hacer eso? No tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Pero nos sigue amando porque es nuestro Padre. Él no nos suelta. Y va a permitir que aprendamos a través del dolor que eso trae. Pero Él no nos suelta. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Pero Él dice, Pablo dice aquí, miren, ustedes ya no deben ser de esta tierra en el sentido de anhelar las cosas del mundo. Pongan su mirada donde están. ¿Dónde están ustedes? Al lado del Padre. Vivan como hijos. Vivan como hijos. Compórtense como hijos. Piensen como hijos, hijos de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. Y dice el versículo 4, esa es una escritura muy hermosa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, quien es mi vida, mi vida en dónde está, con Cristo. Cuando Cristo, quien es mi vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer como resultado del amor de Dios. Aquí Daniel nos estaba diciendo cuáles son esas cosas que nos hacen luz. ¿Qué es lo que nos hace luz? ¿Qué es lo que nos hace brillar delante de los demás? ¿Qué es lo que hace que otras personas nos miren? ¿Qué es lo que hace que otras personas nos quieran imitar? Pues es esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Fornicación aquí es inmoralidad sexual, es decir, es que fornicación estrictamente habla del soltero. ¿No? La fornicación es para el soltero, el adulterio es para el casado. Pero aquí en realidad está hablando es de inmoralidad sexual y se aplica a toda persona casada, soltera. Entonces dice que lo primero que tenemos que hacer morir en nuestra vida es y librarnos de ese mundo, es el mundo de esa debilidad que tiene el ser humano. ¿Saben cuál es el mayor problema de Trump en estos días? ¿Han oído de Trump? ¿Han oído cuáles son sus problemas? Problemas de faldas. Problemas de faldas. ¿Y cuál fue el problema de Clinton, el esposo de Hillary? De faldas. ¿Por qué será ese problema? Porque es la debilidad número uno del ser humano. Es una pasión inmensa. Es un poder que hay en la carne impresionante. Es como un imán. Es una cosa violentísima. Pero Dios dice que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Que aunque esa muchacha esté bien, uno dice en el nombre del Señor Jesucristo, la bendigo y nos vemos. Nada que ver. Nada que ver. Sí, la bendigo, muy linda, pero hasta luego, hermano. Sí. Porque es que ese es el primer problema que tiene el ser humano. Y en este momento este hombre Trump va a perder las elecciones, aunque ese no es el único caso. Pero todo indica que este hombre está sepultadito él solo por toda su trayectoria de playboy que ha tenido. Porque la vida saca a la luz todas las cosas, no hay nada oculto. Y en la campaña de Hillary tienen espías, investigadores y gente que está indagando en el pasado del pobre Trump y le están sacando entrevistas de hace 10, 15, no sé cuántos años y todo tiene que ver con líos de faldas.
Si él hubiera sabido que su presidencia estaba en juego por cosas que dijo e hizo en el pasado, tal vez hubiera sido más discreto. No que no las hubiera hecho, ¿no? Pero hubiera sido más discreto, ¿cierto? Porque hay que saber pecar. Y el hombre fue imprudente. Y ahora le están sacando todas sus imprudencias. Pero qué interesante es que siempre en todas las listas de los pecados más frecuentes del ser humano está ¿cuál? La inmoralidad sexual. Y no solamente los hombres, ¿no? Las mujeres también, el ser humano, esa debilidad. La segunda es la impureza, que tiene que ver con lo mismo. Pasiones desordenadas, toda clase de pasión desordenada, cualquier cosa, incluso hasta, ¿qué? ¿La gula? ¿Será? La gula. Sí, así es, así es. ¿Cuántos? Pues en este momento también, ese es un buen ejemplo, lo que están haciendo por el poder, esos agarrones, ¿no? Han visto las dos presentaciones de Hillary y de Clinton, falta solo que se pongan los guantes, ¿no? Y ahora Hillary lo está acusando a él de que él la está, ¿cómo se llama? Harassment. Ahí en el estrado donde están debatiendo, es decir, que él se le ha acercado demasiado y ella se ha sentido intimidada, se ha sentido acosada en los encuentros que han tenido con Trump, o sea que el Trump se le acerca y así como que le hace así como que no, y entonces ella dice, no, eso no se debe hacer, yo soy una candidata, me respeta, y entonces es una pelea, la cosa más, por el poder. ¿Por qué tienen tanto interés? Por el poder. El poder es algo impresionante, es delicioso tener poder, ¿o no? ¿Sí o no? Porque es que el que tiene poder tiene acceso al dinero, ya mucha gente. Y ellos tienen dinero ambos, ¿no? Los Clinton tienen mucho dinero y aquí el que nos pudiera decir mucho más es Daniel. Pero bueno, el asunto es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Idolatría, cuando quiere más y más y más y más. Yo siempre he dicho, ¿por qué hay gente tan rica, rica y quieren más? Hay algo que se despierta, hay una pasión allá de saber que se tiene tanto dinero. Hay algo, ¿no? ¿Cierto? Que uno a veces como que percibe que es cuando uno está ahí metido y quiere cosas. Idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, ¿qué nos dice Dios que nos despojemos? Inmoralidad sexual, codicias tontas, avaricias, deseos de poder, deseos de tener más de lo que debemos tener. En otras ocasiones Pablo dice que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, que vivamos felices. Bueno, hay otros que tienen más, gracias a Dios. Hay otros que tienen mejor carro, gracias a Dios. Hay otros que tienen y viven en un lugar muy bien, los bendecimos, fantástico, gracias a Dios. Yo soy feliz donde estoy, con la esposa que tengo, con los hijos que tengo, en el lugar donde vivo, con las cosas que como. Estoy feliz y doy gracias a Dios. Eso es el contentamiento, vivir felices con lo que Dios nos da y aprender a dar gracias en las cosas que estamos viviendo, en las cosas buenas que tenemos. Pero ahora dejar también otras cosas. ¿Qué nos dice? Que en este otro camino, por amor a Dios, debemos dejar a un lado ¿qué? La ira, el descontrol, la rabia, el darle puntapiés al gato o al perro o a lo que tengamos en la casa, ¿cierto? O a las puertas. Yo a veces, no, con todo respeto, he ido en algunos lugares y veo sumidas las puertas y digo, ¿qué pasaría aquí? Porque es que a veces, ¡pam! ¡Tum! Se rompió la puerta. Y cuando vayan a mi casa hay algunas rotas. Pero las he mandado a arreglar. Pero ha sido porque, bueno, entraron la bicicleta, se rayó, me tocó, bueno. O porque, les voy a confesar algo, resulta que yo quería insonorizarlas, ¿no? Y les metí por dentro, las rellené por dentro, las abrí, me puse de carpintero, las abrí, les metí algo por dentro y era húmedo. Y entonces eso hizo, y después se rompieron todas las puertas. Así que, bueno,
Me toca así, ¿no? O aprender a ser buen carpintero o qué. Entonces, dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Qué difícil es eso, ¿o no? ¿Cierto? Porque una de las cosas que es difícil dejar a un lado es esa, yo no sé, algo, es como una satisfacción de decir esa grosería. ¡Oh! Y como que algo sale. Así, no, tenemos que decir, no, Señor, limpia mis labios, ayúdame. Pero qué difícil es, qué complejo es. Y Dios nos dice, dejen eso también, las groserías. Y pues a veces sucede que entre esposos se tratan malísimo, ¿no? Y uno dice cosas terribles y uno, qué lío sacar el gamín de adentro, ¿no? Qué lío ese gamín siempre como que acompaña a veces a los cristianos. Dios dice, no más palabras sucias. Eso requiere muchísimo dominio propio, muchísimo control, muchísima llenarse de Dios y controlar esa boca, pero es que a veces la boca va como 10 metros adelante que uno. Qué cosa. Y por eso dice Santiago, ¿no? Que el que controla su lengua es un varón perfecto. Y a algunos de nosotros nos falta un poco. Nos falta un poco para controlar esa lengua. Esa lengua es terrible, dice Santiago, ¿no? Santiago dice que esa lengua es tenaz y que si logramos dominar la lengua, ¿qué hacemos? Uf, si logramos dominar esta lengua, estamos muy bien, ¿cierto? Estamos muy bien. Pero es que la lengua es cosa tenaz y Dios dice que así es como somos luz. Cuando estamos peleando y que estamos con otras personas en agresiones, es muy fácil que digamos cosas o no. Y es muy complicado que no se nos salga algo, ¿cierto? Pero Dios nos dice, no, cuidado, no lo hagas, no lo hagas. Por algo será, por algo será. Dios nos quiere proteger. Muy bien, no mintáis los unos a los otros. ¿Cuál es otra cosa? Las mentiras. El cristiano debe salir de todo ese cuento de andar con mentiras y con chismes y rumores y diciendo una cosa, ni siquiera en chiste. Vean, ha habido circunstancias en que personas quieren tomar del pelo al otro, tomando del pelo, pero se han armado unos líos y se han armado unos problemas, les cuento, se han armado problemas en nuestra congregación por chismes y por tonterías que dicen personas y después, ay no, es que era una chanza, no, nada de esas chanzas, no quiero ninguna chanza, no, nada de cuentos de esos, no, nada de mentiras, el cristiano dice la verdad, busca la verdad, habla la verdad. Yo a veces me pesco yo mismo diciendo imprecisiones y yo digo, no, esto no fue así. Y entonces me toca cuando estoy contándole a Paulinita alguna cosa, digo, no, mami, eso no fue así. Y yo mismo me corrijo, digo, no, eso no fue así. Y yo digo, ¿y por qué yo quería decirle esa otra cosa? No sé, es como que hay una tendencia a decir cosas que no son. O como que uno quiere agrandar cosas y para impactar algo. Pero no, diga la verdad, diga la sencillez de la verdad. Así no sea impactante, ¿no? A veces uno quiere impactar y por ejemplo, a ver, se me viene algo a la mente. Por ejemplo, yo le digo a Paulita, mami, tenemos que hacer ejercicio, mantenernos ejercicio, ¿no? Por ejemplo. Y entonces vi, por ejemplo, una entrevista sobre los beneficios del ejercicio. Entonces yo tomo la entrevista y voy, la entrevista decía una cosa así de chiquita. Y yo voy y le digo una cosa así de grande a mi esposa, exagerando los beneficios del ejercicio. Le digo, mami, es que el ejercicio, mire, el ejercicio. Y exagero. Eso es mentira. En realidad estoy tratando de manipularla, ¿cierto? La estoy tratando de convencer a que haga algo y estoy metiendo información adicional a lo que yo oí. Eso es mentira. ¿Por qué no decir la sencillez de la verdad? Hay algo en uno que uno quiere decir algo más que no es cierto. Dios nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Y esto es importante porque aquí lo que nos está diciendo es que no podemos hacer acepción de personas, no podemos ser buenos con unos y malos con otros. No podemos decirle, aquí no conocemos mucho de eso, pero existe, tal vez no tan grave, pero yo sé que en este momento
Otra vez, el imperio del mundo de Estados Unidos está polarizado por las razas. Sí, siempre ha tenido ese problema. ¿Saben cuál fue la guerra civil de Estados Unidos? La guerra civil, ¿por cuál era el motivo? ¿Cuál fue el motivo de la guerra civil? Por la esclavitud. Por la esclavitud. Los estados del norte querían la esclavitud. La querían abolir. Y sí, claro, todos los estados del sur eran donde estaban todos los negros, en la parte de abajo, negros que habían traído del África. Ellos no querían abolir la esclavitud. Y desde ese tiempo hubo y hay todavía un racismo fuertísimo que no se ha podido quitar. Miren, y uno cree que los negritos no son racistas. Son racistas, fuertísimo. Hay de que una negrita se les case con un blanco y verá. Le dicen usted qué le pasó, ¿por qué traiciona a la hermandad? Sí, no lo aceptan, no lo aceptan. Pero hay racismo. ¿Y cuál fue una de las declaraciones de Trump? Ahora, los mexicanos son unos, ¿cierto? Dijo cosas fuertes. Y pues claro, hay una comunidad latina allá fuertísima, son casi 40 millones de latinos. Entonces, los negros, los latinos, y ahora si tú eres musulmán además, wow, eso es un lío. Los problemas de razas, los problemas de... En el mundo en este momento hay problemas por el color de la piel y por la religión de la que tú eres. Pero aquí Pablo dice que no hay judío, ya no hay griego, ni circuncisión ni incircuncisión, ya no hay bárbaro, ni escita, siervo o libre, sino que Cristo es en todo. Cristo, Él es todo y en todos. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que nos comportemos igual con todos. Los escitas y los bárbaros pues eran bárbaros, ¿no? Se consideraban bárbaros, se consideraban paganos. Esta gente, los nuevos cristianos se consideraban, pues no eran judíos, ¿no? No eran de Israel. Pero Pablo está diciendo con todos los tenemos que tratar bien. Pero desafortunadamente a veces los cristianos decimos, ese es pagano, a ese le podemos robar. Y sí, y había gente que confesaba y decía, es que todo lo de los paganos va a ser para nosotros. Entonces adelantémonos de una vez, quitémosle algo de una vez, ¿cierto? Y había gente que confesaba. ¿Ustedes no se acuerdan? Yo sí me acuerdo de iglesias que decían que lo de los paganos era para nosotros, ¿cierto? Y que confiéselo, esa casa es del pagano, la confieso para mí, la traigo para mí, ¿sí? Y se la íbamos quitando porque la persona era pagano. No, eso está mal. Entonces, ¿por qué no es cristiano qué? ¿Por qué no es cristiano lo agarramos a patadas o qué? No, estas normas son para vivirlas con todo el mundo, aunque no sean creyentes. Es más, porque no son creyentes, las tenemos que practicar con ellos. Ya no hay diferencias. Todo ser humano, Dios ama a todo ser humano. Ama a los altotes que necesitan el atril arriba y ama a los demás. A todos nos ama y nos quiere. Menos malo, si no, vea. Así que ese es el Dios que tenemos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. ¿Cuál es la razón por qué hacemos todo esto? Porque Dios ya nos ama. Por eso lo hacemos. No para recibir, no para alcanzar el amor de Dios. Nosotros no obedecemos para alcanzar el amor de Dios. No, es al contrario. Porque ya tenemos el amor de Dios, obedecemos. Entonces, punto principal. Nosotros por eso no guardamos la ley. Póngale cuidado lo que voy a decir. Porque es que la ley, usted siempre estaba tratando de satisfacer la ley. El centro de su obediencia era la ley. La ley. No, ya no es así. El centro de nuestra obediencia es que Dios ya nos perdonó, ya nos aceptó, ya nos libró, ya nos pasó de las tinieblas a la luz, y porque somos de la luz, obedecemos. Nuestra principal obediencia, oigan bien, la vida del cristiano, lo principal del cristiano ahora no es obedecer tanto normas y reglas y cosas por obedecer y listas larguísimas de cosas para obedecer, sino que nuestra obediencia
fluye de nuestra relación de amor con Dios. ¿Sí? Y por eso dice que la ley, toda la ley se resume en ¿qué? Amarás a Dios. Es lo primero. Así que la vida del cristiano del nuevo pacto, la principal actividad del cristiano del nuevo pacto es mantener su relación de amor con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo hacemos en la intimidad de nuestra vida. ¿En qué momentos? Cuando estamos en oración con Él, cuando estamos hablando con nuestro Padre. La intimidad con nuestra esposa es lo más íntimo que puede haber, ¿cierto? Es algo muy íntimo, es íntimo. Y es allí donde nos hacemos, aunque somos uno, es allí donde esa unidad se hace más uno que en todos los momentos de nuestra vida diaria. Igual es con Dios. Con Dios entramos en una intimidad con Él. Cuando estamos hablando con Él, cuando estamos dándole gracias y cuando estamos buscándole a Él en esa privacidad, en nuestro lugar, en nuestro Getsemaní, donde Cristo salía a orar. En ese momento estamos allí. Allí es donde estamos recibiendo de Dios. Él nos está lavando, ahí es donde Dios nos lava, allí es donde Dios nos santifica, allí es donde Dios nos purifica, allí es donde Dios nos lava, nos guarda, nos transforma en esos momentos de intimidad con Él. Esa es la más importante de las actividades del cristiano, porque de ese momento salimos fortalecidos, equipados y capacitados para vivir la vida del cristiano. Es ahí. Porque todas estas cosas que hay acá no las podemos hacer si no estamos en relación con nuestro Padre Celestial, si no estamos en intimidad con Él. En el Antiguo Testamento la importancia era la ley, en el Nuevo Testamento la importancia es mi relación personal con mi Salvador. Esa es la actividad más importante del Nuevo Testamento. No es tanto, todas estas normas fluyen y van a ser fáciles para ustedes cuando están en esa presencia de Dios, cuando estamos ahí con Él, cuando estamos, Señor, en la intimidad de nuestro cuarto, en ese lugar donde ustedes tienen para orar. Y si no tienen un lugar, tienen que encontrar un lugar donde se puedan meter allí con Dios y que nadie les moleste. Tienen que buscar un tiempo o un lugar donde ustedes puedan entrar en esa intimidad con Dios, porque ese es el cristianismo. Allí se nutre. Es como la batería, es como la gasolina del carro, ¿cierto? El carro está enterito, pero si usted no le pone gasolina, eso no va a andar. Eso no va a andar. Usted tiene que ir a una estación, parar ese carro, detener ese carro y ponerle gasolina. Ese carro no anda de otra manera. Si usted no pasa tiempo con Dios, en ese agradecimiento, en esa relación de adoración personal con Él, usted no va a poder, porque es imposible. Usted no va a poder hacer todas estas cosas, no las va a poder hacer. Así que, aunque usted diga, yo voy a salir y voy a obedecer y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, no lo va a poder hacer, porque no tiene gasolina, porque no tiene la electricidad, porque usted no ha cargado ese tanque espiritual. Así que la vida del cristiano es una vida de intimidad con Dios. Y es lo que Pablo nos está diciendo acá. Y en muchas ocasiones Pablo dice, mire, la vida del cristiano es oración, la vida del cristiano es intimidad. No hay de otra manera de dónde sacar las cosas. Y por eso uno no puede decirle a la gente, es que ustedes tienen que hacer tal cosa. No, usted no va a poder hacer nada si usted no tiene vida de intimidad con Dios. No va a poder. Si usted está desligado de la fuente, si usted está desligado de la gasolina, si usted está desligado, si usted no está parando de vez en cuando en su vida, usted tiene que detenerse en algún momento cada día y decir, Señor, dame esa gasolina. Me salió ese ejemplo ahora. Porque es la única manera. Nuestra vida hoy como cristianos es mantenernos en el amor que Dios ya nos tiene, en la condición que Dios ya nos dio, en todos los privilegios que nos ha dado, y decirle, Señor, te alabo por eso, porque me has aceptado, porque me has perdonado,
porque mis pecados han sido borrados, porque tú me has sacado de las tinieblas y me has traído al reino de tu luz. Y en esa adoración con Dios, entonces cuando nos paramos de allí, nuestro carro está repleto de gasolina, tiene aceite, tiene revisado, llantas nuevas. Un buen ejemplo, ¿no? Todos hemos salido bien empacados para tomar carretera, la carretera de la vida. Entonces, estas cosas, evitar la impureza, las pasiones, todo eso es el resultado de esta vida de agradecimiento al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es el resultado de estar continuamente con Él, dándole gracias por su obra, gracias por su sacrificio. Es el resultado de una vida de adoración y de reconocer la obra que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces, la vida de obras de un cristiano es un resultado, no un objetivo. Y Dios no está esperando que nosotros obedezcamos para aceptarnos. No, ya nos ha aceptado. Y la vida del cristiano es, porque Él nos ha aceptado ya, vivimos agradecidos.